Bueno, tenemos un informe especial para hablar de Erich Priebke. Ni más ni menos, ustedes saben, la situación se da en Bariloche, pero vamos a hacer hincapié en lo que pasó hoy, un día como hoy, hace 27 años, ni más ni menos. Gracias a una entrevista que le realizan a este nazi en Bariloche, el mundo entero se enteró de que esta situación se estaba dando nada más y nada menos que en la Patagonia. Luciano Chudis está en el lugar precisamente y nos va a hacer una introducción. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Emiliano? Hola, Carla. Sí, nosotros nos encontramos aquí en la esquina de Morales y Gallardo, en San Carlos de Bariloche. Detrás mío tenemos el Instituto Primo Capraro, quien en ese momento era el titular, Erich Priebke, de cuando todavía no se había descubierto quién era realmente. Y acá, en este lugar, un día como hoy, en un auto distinto al que tenemos atrás nuestro, sino que era un Ford Sierra, se dio ese día la emisión de la nota que le hizo la HBC a Erich Priebke. Si les parece, chicos, quieren que repasemos el informe y después seguimos charlando. La historia parece extraída de las páginas de una novela de espías, pero es real y tuvo como uno de sus escenarios las calles de la ciudad de Bariloche en 1994. Erich Priebke era un vecino destacado de la ciudad cordillerana. Bajo el nombre falso de Erico, llegó a dirigir el Instituto Cultural Germano Argentino y sus colegios primario y secundario, el Instituto Primo Capraro. Pero Priebke tenía una historia oscura que casi nadie conocía. Fue el principal colaborador para la ejecución de una de las más sangrientas matanzas de civiles en Italia durante la invasión nazi, recordada como la masacre de las fosas ardeatinas. En pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de la resistencia italiana mató a 33 soldados alemanes que invadían ese país detonando una bomba en Roma. Como respuesta, Hitler ordenó ejecutar a 10 partisanos por cada alemán muerto. El 24 de marzo, el teniente Priebke trasladó a 335 personas detenidas a unas minas abandonadas donde las ejecutaron con tiros en la nuca. Tras la caída del Tercer Reich, Priebke sabía que podía ser condenado por ese brutal ataque a civiles, por lo que escapó primero a Austria y luego a la Argentina. Durante años vivió otra vida sin pagar sus crímenes, pero la investigación comprometida de personas claves en esta historia permitieron la identificación de Priebke en nuestro país. Uno fue el periodista, escritor e investigador Esteban Buch, hoy radicado en Francia. En las páginas de su libro, El pintor de la Suizo-Argentina, revelaba la presencia de ese criminal de guerra en la ciudad de Bariloche. Los protagonistas de ese famoso reportaje de ABC cuentan que la fuente de su investigación fue este libro mío, El pintor de la Suiza Argentina, que había salido 3 años antes de que ellos llegaran a Bariloche en el 94 y que aparentemente alguien en Bariloche les recomendó leer, y fue allí donde encontraron el nombre de Priebke y la acusación de que había participado en la masacre de Roma, en la masacre de las fosas ardeatinas, por la cual fue después juzgado. Una mujer resultó clave para revelarle al mundo la presencia de este oficial de la SS en Bariloche, Dalila Herbst. Ella era corresponsal en Argentina de la cadena HBC. Sabía que el libro de Esteban Buch le iba a dar las pistas más importantes para dar con él, pero se encontró con una sorpresa. Alguien había comprado todos los ejemplares de El pintor de la Suizo-Argentina. No había forma de conseguir el libro hasta que el destino la llevó a encontrarla en un kiosco de las calles de Bariloche. Herbst dio con el nombre de Priebke, ubicó cuál era su domicilio y comenzó un intrincado plan para ganarse su confianza. I had to take a coffee alone with Priebke, and I had to check that Priebke was Priebke. It was not easy because they told me where I had to sit and where he had to sit.
And I began talking about war. And then I said, my grandfather was born in Berlin. And his face changed. Berlin, he said. I'm from Berlin. I said, what a coincidence. And then I asked him, did you have to kill somebody in the war? And he said, no, because I was an officer in the German embassy in Rome. My coffee cup, just running the coffee all over the... What a moment. I am an Argentine Jew. What I felt in front of that man, it was hate. I wanted to run away from that place. But I had to stay because I was working. Luego de confirmar la presencia de Pripke en las calles de Bariloche, Herbst no dudó en llamar al periodista estrella de la HBC, Sam Donaldson, para que abordara directamente al exteniente nazi, quien hasta ese momento era un renombrado vecino de la ciudad. Señor Pripke, Sam Donaldson of American Television. Yes, Señor Pripke. yes. En las calles de la ciudad iban a conseguir la entrevista del siglo. Una breve charla en la que Pripke reconoció los crímenes cometidos. You were in the Gestapo in 1944, were you not? In Rome? Yes, in Rome, yes. No, the communists blow up a group of our German soldiers. Yes. For every German soldier, 10 Italian had to die. But why did you shoot them? They had not done anything. That was our order. But orders are not an excuse. Oh, well, at this time, order was an order, you mean. But I didn't shoot anybody. You were there when they were shot, the civilians. Yes, the first ones, yes, I saw them, yes. And you carried it out. I had to carry it out, yes. And civilians died. Civilian died, yes. You live in this time, but we did live in 1933. You understand that? Shooting civilians in time of war is against all international Yes, conventions. today, but not in this time. How do you feel about the fact that 6 million Jews were executed, killed? Yeah, no, I feel very sorry about it. And finally, I said to him, many people think you should be executed for your crimes. And at that point, you could see a bell ringing in his head. Is this a good idea, talking to this idiot? You came over me, right? That's it. It's not a nice manner you did it. You are not a gentleman. A partir de esa nota, comenzó el pedido de extradición del integrante de la SS, quien finalmente fue condenado en Italia a cadena perpetua. Pripke murió en Roma cumpliendo prisión domiciliaria. Pocas veces pasa, por lo menos en el estudio, que estemos todos tan atentos, ¿no? Sí. A este documento, porque es un documento histórico claramente, que además pasó en nuestra provincia, ni más ni menos. Relato impactante, Impactante. Luciano, sin duda para vos también, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo en ese momento no vivía todavía aquí en la ciudad de Bariloche, pero bueno, sí, a raíz también de esta investigación pude estar dialogando con colegas, quienes participaron luego de esta primera entrevista, quienes estuvieron realizando la cobertura, y todo lo que me contaban es la división que se dio en la sociedad de Bariloche, Ajá. donde primero y principal era un buen vecino, como todo el mundo lo catalogaba, nadie se imaginaba quién era la persona finalmente a la cual se descubrió. Y luego de ser descubierto, luego de que se dio esta entrevista y se supo quién era Erich Pripke, muchos lo negaron durante mucho tiempo y querían quedarse con esa imagen de
aquel que dirigía en ese momento Claro, el maestro. Instituto Primo Capraro, que tenemos aquí, claro. Estaba a cargo, digamos, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era y hacía muchas cosas por la sociedad. Acá tenemos en mis manos ese libro que tanto costó conseguir, que ahí relataba la periodista, el Qué pintor de la Suiza increíble, ¿no? Argentina, quien fue el que... No, perdón que te interrumpo, pero estamos como emocionados. Me quedé pensando la No, importancia, dale. la importancia del periodismo. Primero, esa productora que sintió esa necesidad de sacar una verdad a la luz. Claro, había una historia particular atrás de su familia judía viviendo en Argentina, pero además la buena entrevista que hace el periodista y también el libro que tenés en la mano y cómo la conexión con el periodista nuestro que hoy vive en Suiza generó que esa historia pueda salir a la luz y terminó un criminal nazi ni más ni menos que extraditado y juzgado. Exactamente, sí. La verdad que importantísimo Esteban Buch, quien fue el que realizó este libro y que luego todo el mundo conoce y todos los extranjeros, muchos conocen a la Suiza-Argentina, como que Bariloche es la Suiza-Argentina. Este libro pintaba un poco también qué era lo que pasaba y quiénes también estaban escondidos aquí en nuestra ciudad detrás de otro nombre. Permíteme un solo texto que en la entrevista, aquí en el libro, le dice Eric Priebke una vez que lo entrevista a Esteban Buch, dice: acá nunca, desde que yo estoy, se pronunció una palabra sobre política. Es completamente tabú y así se comportan los nuestros. Esto es lo que le decía Eric Priebke y que está aquí en las páginas de este libro de Esteban Buch. La verdad que bueno, impresionante historia, escalofriante, pasó hace mucho tiempo, pero siempre genera, y calculo que va a generar también algunos contratiempos. Después de recordar esto, hay mucha gente que por ahí no quiere recordarlo. Luciano, ¿ese libro se puede conseguir? O sea, ¿está en venta en las librerías de Bariloche? Mira, este libro yo lo conseguí de un familiar cercano, a Esteban justamente. Fue una sola edición la que se hizo. Claro. No creo que todavía se consiga. O sea, tenés una reliquia en tus manos. Tengo una reliquia en mis manos. Y bueno, esto no terminó acá. Después, mañana, si les parece, para no extendernos demasiado, vamos a tener otra entrevista. Quien fue la última persona que le hizo una entrevista antes de ser detenido y extraditado, y que fue partícipe, sin quererlo, de esa detención en su casa, a Eric Priebke, aquí en la ciudad. Estamos hablando del historiador Abel Basti. Mañana vamos a tener la palabra y cómo nos relata cómo vivió ese momento. Bueno, Gracias, lo esperamos Luciano. ansiosos, Sí, la mañana. verdad que sí, la verdad, un testimonio importante. Y esto, memoria siempre. Siempre. Ni las palabras de Priebke de nadie van a evitar que recordemos algunas cosas para que no vuelvan a pasar. Esconder bajo la alfombra, ¿no? Gracias, Luciano, excelente trabajo. Hasta luego, hasta mañana.